Yo realmente en su momento, fuera de un par de notas que hice cuando me agarraron a la salida de la radio, es una cagada lo de la radio porque te agarran siempre, no hay manera de salir sin que haya un boludo en la puerta esperándote con un micrófono y tenés que hablar, es así. Me encantaría que hubiera un túnel en la radio, entre la radio y mi casa, y que nadie me rompiera las pelotas cuando salgo de ahí. Y aparte es esa situación tonta, ¿me entendés? En la que si no hablas sos antipático, si hablas decís cualquier barbaridad, o sea, siempre salís perdiendo. ¿Viste? Vos no lo llamaste, pero bueno, te rompen las bolas igual. Bueno, ahora, ¿yo por qué no contesté? ¿Cómo le voy a contestar a Dalbón? ¿Dalbón? Dalbón es el tipo que especuló con las víctimas de Once. ¿Me entendés? Era el carancho de las víctimas de Once. ¿Cómo le voy a contestar al carancho de las víctimas de Once? A ver, para que entiendas, la conciliación, el mecanismo de conciliación, no es obligatorio. Vos vas si tenés ganas. Si no vas, presentás un escrito, que es lo que yo hice, y vas a juicio. O sea, es que no hay nada que conciliar, ¿se entiende? A ver, yo realmente lamento que Cristina todavía esté libre, y lamento más que el gobierno de Macri especule con eso y que al gobierno de Macri le encante que Cristina esté libre. Me parece una lástima, realmente me parece una lástima. Y sé que es así. ¿Por qué les encanta que Cristina esté libre? Porque les conviene electoralmente para el año que viene. Porque si Cristina está libre va a haber una lista de los K, una lista de Massa, otra lista a lo mejor del peronismo. Entonces el peronismo va a ir dividido y mientras Cristina esté libre lo joden a Massa para que no pueda ganar. Esta es la historia que el gobierno hoy sostiene. Me parece sinceramente una mierda esa historia, pero es así. Nadie se lo está contando, se lo estoy contando yo ahora. Por supuesto el gobierno va a decir que no, etcétera, es así. La discusión política en Argentina es muy mediocre, es cada vez más mediocre y bastante miserable, ¿no? Porque vos pensás, después del gobierno más corrupto de la historia de la democracia argentina, ¿cuántos presos hay? ¿Cuántos presos hay? 3. Hay 3 presos. Después del gobierno más corrupto de los últimos 40 años. Está preso Jaime, que ya venía. Está preso Lázaro, que inexplicablemente no está preso el hijo. No se entiende por qué, si está preso Lázaro, no el hijo, porque el hijo está en el directorio de las empresas, etcétera, etcétera. Está solo preso Lázaro. Y está preso López, que bueno, si no ponían preso a un tipo que está tirando bolsos de plata por un convento a las 4 de la mañana, ya había que cerrar e irse. Entonces, estamos hablando del gobierno más corrupto de la historia argentina. Lo ves por la televisión cada programa. Hay 3 presos. ¿Vos pensás que entre los 3 hicieron todo? ¿Vos pensás que los culpables del gobierno acá fueron 3? La estrategia del gobierno y de la justicia, ¿cuál es hoy? Esperar que alguno se arrepienta. Parece una joda. Porque si todo el aparato de investigación del Estado está puesto para rezar, para que un chorro confiese, estamos mal. Se supone que la justicia, la policía, todos tendrían que investigar, no esperar que el tipo confiese, porque lo más probable es que no confiesen nunca. Me cansa toda esta miseria, toda esta pequeñez, de modo que quiero decirle a Cristina y a Dalbón lo que realmente siento. 2 puntos y ahí va. Dalbón, usted es un cerdo. Usted es un cerdo. Un verdadero hijo de puta. Dalbón, usted es un gusano. Y sabe que no me importan sus insultos, realmente, ni sus amenazas. Lo veré en tribunales todas las veces que quiera. Me amenaza con ir. Yo no tengo problema en ir a tribunales. Queda cerca de mi casa, yo vivo en Retiro. Estoy a 5 cuadras de tribunales. Me agarrará un embotellamiento en el Sheraton, espero, y después voy a tribunales. Yo lo que le pido es que se imagine lo que ve la gente de usted cuando usted pasa. Dalbón. ¿Qué piensan los demás? Y los demás, Dalbón, piensan que ven pasar a una mierda de persona. Eso piensan, por si nadie se lo dijo hasta ahora. Viuda de Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada.
y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. Conozco un montón de gente que habla de corrido. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. ¿Y sabe qué? Mire, tuvo suerte, increíble, ¿no? Tuvo suerte con contar ahora con un gobierno especulador, chiquito, medio miserable, que espera que su libertad los favorezca en las urnas. Realmente tuvo suerte. A mí me avergüenza que haya manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios, también a lo mejor, porque hay cada juez que, a lo mejor algunos me droganan incluso, y me hacen pagar y pierdo todo, me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Esto se llama periodismo para todos. Atención. Hoy en Periodismo para Todos, un clásico para no perderse. Argentina-Chile, Chile-Argentina. Nos tienen de hijos en el fútbol. Y ahora, desde la cordillera de los Andes te traemos un desafío que pone a prueba a la diplomacia. Una minera chilena tiró 55 millones de toneladas de residuos al lado argentino. ¿Querés saber qué hicimos con eso? PPT llegó hasta lo alto de la cordillera para mostrarte lo que nunca se vio hasta ahora. Todo esto que es la roca estéril, que es desecho, lo tiró del lado argentino. Todo esto que está acá y todo lo que ves para abajo. Además, Maxi nos trae Argentina, un país generoso. Más de 12.000 estudiantes de la UBA son extranjeros. El costo para el Estado por cada uno es de 31.639 pesos anuales. Romina nos enseña cómo va a funcionar el nuevo INDEC del delito. Y Ernesto te adelanta cómo es que el gobierno apuesta a dividir al peronismo para las próximas elecciones. ¿Querés más? Sentate, porque recién empieza PPT. Con ustedes, Jorge Lanata. Feliz Día de la Madre, feliz Día de la Madre. ¿Qué tipo de madres son las que están acá? ¿Son madres judías? Por ejemplo, la madre judía dice, si no comes, me mato. La madre italiana dice, si no comes, te voy a matar. Y la madre talibán dice, si no comes, hago volar el edificio. Bueno, hoy los chicos rinden homenaje a alguien que los acompaña, los aconseja, hace que nunca se sientan solos. O sea, le hicieron un regalo a su tablet. Esta semana que pasó también fue el Día del Huevo. El Día del Huevo no me acuerdo, el jueves o el viernes. Desde acá saludamos a Máximo Kirchner, que es uno de los máximos exponentes de hacer huevo en Argentina. Bueno, finalmente el gobierno decidió dar un bonito de 1 luca a los que cobran asignación universal y a los jubilados. Y la CGT desactivó el paro. Ahora le están pidiendo a los privados que den un bono de cambio de 1 luca de 2 lucas. Igual en el gobierno tienen miedo de lo que puede pasar a fin de año, de modo que dijeron que si llega a haber quilombo, los 1.000 pesos son a cuenta de lo que se lleve en el saqueo. O sea que vayan anotando. Obvio que todo esto es para los que laburan en blanco. O sea, hay 1/3 de la población que el bono que va a cobrar es el bono de los bomberos voluntarios de la Boca, ¿no? Antes de irse al Vaticano, Macri presentó en Casa Rosada el INDEC de la Justicia. Se va a publicar en la web toda la información sobre cómo funciona el Poder Judicial. Y tenemos en exclusiva el primer informe, es breve, es como el orto. Esperemos el segundo informe en unos meses. Imputaron a Andrea del Boca y a Devido, lo hizo el fiscal Federico Delgado, por los 36 palos que Planificación le dio a Andrea a través de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín producía telenovelas, ¿no? No está claro el nombre de la novela. En algunos medios aparece como Mamá Coraje, en otros Mamá Corazón, y parece que la hija de Andrea la llamaba Mamá Nos Salvamos.
Lo curioso de los 36 palos es que parece que tampoco, o sea, que no solo fue un gran curro en sí, sino que hubo subcurros. Salió a hablar gente que laburó en la novela. Por ejemplo, Marcelo Mazzarello, que es el coprotagonista, que aclaró que esas 98 lucas por mes que decía el papel no las cobró jamás. Tenemos un tape de Mazzarello, a ver. ¿Vos qué rol tenías adentro de la novela? Vos eras un coprotagonista. El amigo del protagonista. En el presupuesto oficial decía que un coprotagonista ganaba 98.000 pesos. Esto es obviamente es un número público porque es del Estado. Claro. ¿Es esto lo que vos cobrabas en la novela? No, me tienen que dar la diferencia, pero bueno, ese es un reclamo mío, en todo caso después veremos. Pero no, a vos te pagaron como Claro. Cobrabas menos. Cobraba menos, claro. Bueno, vos sabés que es el reclamo... Está declarado un Sí. dinero que yo... No, si eso es lo que a mí me explicaron, es que en los pliegos del Estado, yo no sé cómo es ese funcionamiento, pero por lo en que el me pliego explicaron, dice en los pliegos 98.000. figura eso. Sí. O sea que el Estado le otorga en base a que me pagaron a mí esa plata. Bueno, esa plata yo no la recibí, entonces, no sé. Esta era una de las cortinas, ¿no? ¿Te acordás? Tonta, pobre, tonta, pero ninguna boluda, Andrea, ¿no? Finalmente, bueno, que le devuelvan la guita a Mazzarello, pobre, a todos los que laburaron ahí, porque encima les curraron lo que les pagaban, una cosa increíble. Bueno, ¿sabés que hay más de 1.300 lugares y obras bautizadas Néstor Kirchner, ¿no? Y el gobierno intenta ahora un proyecto de ley para cambiarles el nombre. Y una cosa que me parece que está bien, que es que no se le pueda poner el nombre nadie, no de Kirchner, de nadie, hasta 20 años después de la muerte del tipo. Me parece lógico. En el caso del CCK, Lombardi propone volver al nombre original. El nombre original era Museo del Bicentenario. Los kirchneristas están de acuerdo, pero quieren hacerle un agregado. Ellos proponen Museo del Bicentenario de la Independencia, conseguida gracias a Néstor Carlos Kirchner y a su bellísima esposa. Es un poco largo para la placa. Bueno, el nuevo dueño de Página 12 es el sindicalista de los porteros, Víctor Santamaría. Hace ahí por ahí una foto de Santamaría, ahí está, es ese. Hace unos meses que compraron Página y está en un problema porque Santamaría está en la CGT, ahí denuncia los problemas urgentes que tienen que ver con el bolsillo, pide aumento de salario urgente, bla, 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 y en Página 12 están de paro. Es raro, ¿no? Vive como una dicotomía. La respuesta de Santamaría fue a los periodistas de Página que si quieren aumento se pongan a baldear la vereda, saquen la basura y limpien los picaportes. Bueno. Hay uno que se llama Iván Alali, ahí tenés la foto, concejal del Frente para la Victoria en Concordia. Este Alali presentó un proyecto para que los cargos municipales sean hereditarios. Esto pasa en muchas empresas del Estado, ¿eh? O sea, yo no sé si ahora sigue pasando en ferrocarriles, en aerolíneas creo que también tienen prioridad los familiares. Es un delirio esto, pero bueno, ahora quieren que los cargos municipales sean hereditarios. O sea, si un municipal crepa, digamos, el hijo entra a laburar. Ojo con eso, sigan así porque entre el cupo para las mujeres, el cupo trans, el cupo pueblo originario, se van a quedar afuera los ñoquis. Entonces va a haber una agrupación de ñoquis que reclame también. Y te agregamos, hoy Maxi va a hablar tiene datos muy interesantes sobre empleados del Estado, porque en verdad, desde el gobierno pasado a la cantidad de empleados del Estado no bajó. Uno piensa que bajó, no bajó. O sea, sacaron tanto y volvieron a tomar los mismos. Ahora te vamos a dar por provincia y por ciudad las cantidades. Y te agregamos otro dato más sobre clientelismo. Escucha esto porque también es increíble. En Argentina se pagan más de 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez. Esto es casi el 3% de la población. Ahora, si vos vas al porciento provincial, en Salta, por ejemplo, es casi el 7%, pero en Santiago del Estero, el 35% de la población económicamente activa, estamos hablando de los tipos que laburan, son inválidos. No puede ser. En Formosa el 32% y en Chaco el 30%. O sea, 1/3 de la población es inválida. O yo me perdí una guerra en el norte, o esto... No, capaz en un momento nos invadió Bolivia, hubo cientos de miles de muertos y quedaron todos rengos. Pero es raro. ¿Qué hacemos con estos tipos? 30% en las provincias que cobran invalidez. Cambio de tema. Ahí los tenés a Tino y a Gargamusa contándote cómo fue el verdadero viaje de Colón. Mirá.
Che, Teno, el otro día fue 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América. ¿Y cómo festejó la gente? Yéndose a la costa como en todos los feriados. Pero viste que ahora se llama el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sí, es que la historia en sí es un poco embrollada. ¿Querés que te la cuente? ¡Y dale! Todo empezó con Colón tratando de convencer a la reina de ir a buscar inversiones extranjeras. Che, la historia dice que quería llegar a las Indias para conseguir nuevas especias. Es que este Colón, si su tecito no era importado de Oriente, ni te lo tocaba. ¿Y cómo sigue la historia? La reina no le quiso pasar el mando de la nave, así que a Colón le costó un huevo convencerla. Ahí le explica que la Tierra es redonda y por eso acepta. No, acepta cuando se entera que hay oro y joyas para la corona. ¿Y cómo consiguieron el resto de la tripulación? Un tal Zaffaroni, amigo de la reina, tuvo una excelente idea. Che, la Niña y la Santa María están re bien equipadas. Motor, catering. En cambio la Pinta tiene apenas una vela emparchada. Es que la Pinta es lo de menos, Teno. Después de 6 semanas estaban agotados con hambre y sed. ¿Y Colón no hacía nada? Sí, él decía que naveguen con alegría. Bien, por fin llegaron las 3 carabelas. ¿Acá no es cuando quieren cambiarle el oro a los indígenas por espejitos de colores? Sí, pero no pueden porque se los quedó todos la reina para mirarse día y noche. Volvemos al programa. Y dale. Bueno, viste que hace ya varios programas que te venimos contando lo que está pasando este año, que es que Santa Cruz está en problemas serios, pues es una de las provincias más endeudadas, no están garpando los sueldos o los aguinaldos, tienen problemas todo el tiempo y hay como un estado de paro general en la mayoría de los empleados públicos. La Nación ya le giró incluso más guita que otras provincias. Bueno, ahora van a tratar de tomar deuda externa, Santa Cruz, o sea, Alicia K. Y quien nos está asesorando es Axel Kicillof. ¿Y qué recomendó Axel para Santa Cruz? Que la jurisdicción legal esté en tribunales extranjeros. Es gracioso. Se pasaron 12 años diciendo que estaba mal que la jurisdicción legal fuera en tribunales extranjeros y ahora que Santa Cruz tiene que pedir plata piden en tribunales extranjeros. Antes era patrio buitre y no sé qué, ¿ahora qué es? ¿Buitre o qué? Axel es como el viejo billete de 100 mangos, tiene la cara de roca, ¿no? Tal cual, no le importa nada. Ayer circuló por las redes una foto de un encuentro de la Juventud de Miles, que es el partido de Luis Delía, en la que se ven, tenemos la foto. Esta es la Juventud. El pelado es la parte de jardín de infante, digamos. Ahí está Delía, ahí, a ver, volvé. Mira el otro tiene 74 años, viene de Gustock, el de los lentes que está con el micrófono. Esta es la Juventud, tampoco es como decir, wow, cuánto que son, ¿no? Los jóvenes. El único que más o menos parece un poco más joven, debe tener 50, es el de la gorra. Bueno, ahí tenés a la Juventud de Delía. Esta noche te vamos a contar cómo una minera chilena tiró 55 millones de toneladas de residuos de piedra tóxica en Argentina. 55 millones de toneladas es un pequeño basurero. El ex gobernador de San Juan, Gioja, un tipo muy vinculado a las mineras, estaba al tanto de todo. Ya en 2011 se le informó al canciller Timerman, que se lo transmitió a Cris. El gobierno K hizo en aquel momento un pedido tibio, formal, pero nunca cambió nada. Ahora el gobierno de Macri define la situación como un conflicto entre países y busca que la minera retire los escombros de la cordillera. Lo vas a ver, nunca hubo ahí cámaras de televisión, vas a ver las imágenes en el lugar. Vení. Bueno, te contábamos que el gobernador Gioja sabía, me imagino que tenía algún tipo de interés en el punto, el canciller Timerman sabía, Cristina también sabía. Durante los últimos 10 años, el lado argentino de la cordillera fue usado como basurero por una minera chilena. Un basurero, escuchá, tan grande como
70 canchas de River. Imagínate 70 canchas de River, una al lado de la otra, de 70 metros de alto. Una montaña de escombros tóxicos sobre la naciente de un río en la provincia de San Juan. Estuvieron ahí Nacho Otero y Maxi Heidersel en San Juan, parados sobre esa montaña de escombros. Mirá. Pasando ahí en este momento es un verdadero desastre ambiental con consecuencias durante décadas. Todo esto que ustedes están viendo ahora, que está parte cubierto por nieve, es roca estéril del lado chileno y está del lado argentino. ¿En qué prioridad se estableció este problema con Chile? Una de las prioridades más, yo diría, fundamentales que hemos tenido. Todo esto que es la roca estéril, que es desecho, lo tiró del lado argentino y está el peligro de que contamine todos los recursos potables. Glencore dice que las aguas ya tenían un tratamiento distinto. No es un tratamiento distinto, se llama... Modificaciones ya. Tiene un pH más bajo de lo óptimo. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido al revés? Un escándalo internacional de magnitudes que nadie puede imaginarse. La única solución es que Chile agarre su carretilla y se lleve la basura para su lado. En San Juan, la cordillera de los Andes es el escenario de un inesperado incidente limítrofe con Chile. En abril de 1998 dieron paso al proyecto Los Pelambres, de 85.000 toneladas métricas por día, con una inversión de 1.360 millones de dólares. El grupo Luxic opera la mina Los Pelambres en Chile, pegada a la frontera argentina. Ahí construyó una escombrera de 52 hectáreas para tirar los residuos de la explotación, pero lo hizo del lado argentino. Se determina que efectivamente una parte de la escombrera denominada Cerro Amarillo, del producto de la actividad de minera Los Pelambres, está en territorio argentino. A 3.300 metros de altura y cercana al límite con Argentina, la mina a Rajo Abierto cuenta con un recurso geológico superior a los 3.000 millones de toneladas de mineral para un proyecto con un horizonte de 30 años. Bueno, estamos hablando de uno de los grupos económicos más poderosos de ese país. No solo con un gran poderío económico, sino también con lazos políticos muy aceitados, sobre todo con el gobierno de Bachelet, ¿no? Así que tiene unas relaciones económicas y políticas enormes. Finalmente, el mineral es transportado mediante modernos camiones hasta el chancado primario. Lo que hizo ahora en suelo argentino, precisamente en el departamento de Calingasta, en San Juan, fue construir una escombrera en forma irregular, algo más o menos como 70 canchas de River, y estamos hablando aproximadamente de 55 millones de toneladas de basura minera, ¿no? Pensá que ese tipo de mineras toda la mañana son varios miles de kilos de dinamita y otros explosivos que hacen volar la roca.
Minera Los Pelambres, emprendimiento que se caracteriza por ser el primer megaproyecto minero desarrollado mayoritariamente con capitales privados nacionales. La escombrera es el lugar donde las empresas mineras depositan lo que ellos denominan roca estéril. Esa piedra, por haber sido removida de su lugar original, produce un drenaje ácido natural, pero altamente tóxico. Cuando eso lo quebrás, los metales quedan al aire, expuestos a la lluvia y a la oxidación. Y comienza algo peligrosísimo, que es el drenaje ácido. Si a eso vos le agregás que la zona donde está dispuesta esa cantidad de roca que genera un drenaje ácido que afecta el recurso hídrico, estamos en un combo ambiental grave. Además de las 50 millones de toneladas de material que tiene la escombrera, hay 500 neumáticos usados. Todavía no se puede saber qué tipo de daño ambiental se causó hasta el día de hoy. Técnicamente es un residuo peligroso, ingresado desde una nación a otra. Circunstancia que nuestra Constitución, fíjate que es el único delito ambiental que nuestra Constitución define. La prohibición de un ingreso de residuos peligrosos de un país a otro. La gigantesca escombrera fue tomando forma y creciendo entre el 2007 y el 2011. Durante todo ese tiempo, el gobierno de San Juan miró para otro lado. Gioja sabía lo que pasaba con Pelambres. Pero absolutamente todo. Yo creo que aquí ha habido una negligencia de las autoridades provinciales que nadie puede imaginar que desconocían este tema. Hasta que recién en 2011 la provincia hizo una denuncia en la Cancillería. La Cancillería estaba absolutamente al corriente de lo que estaba pasando. Lo tapó el gobierno de San Juan y lo tapó la Cancillería. Las autoridades del gobierno nacional en materia de fronteriza, me refiero al área de Cancillería, es inimaginable que no supieran. A partir de ese momento empezó un tibio intercambio de cartas entre ambos países, pero esto no dio ningún resultado y el conflicto permaneció oculto. Hace 2 años, y cuando nadie lo esperaba, Glencore, la minera que opera del lado argentino, inició una demanda. Lo hizo para que la empresa chilena retirase los residuos contaminantes que invaden su emprendimiento. Solo gracias a eso, el conflicto salió a la luz. Estamos a mitad de camino rumbo a la escombrera. Tenemos que bajar en Pampa del Leoncito a cargar combustible para poder llegar a lo más alto de la cordillera de los Andes. Gioja deja dentro del gobierno de Uñac a su gente, y su gente es fundamentalmente el fiscal de Estado de Santi, que tiene como misión fundamental esconderle todos los viejos negocios a Gioja. Una cadena de canales de drenaje abajo. Con el escándalo en la calle, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Santis, firmó un polémico convenio con la minera chilena, en el que solo se le ordena a la empresa aislar el área afectada. Mientras tanto, los sanjuaninos no vamos a estar de brazos cruzados. Y entonces, yo me hice parte en el juicio y exigí el aislamiento ambiental de la escombrera hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y qué se va a hacer con esos escombros. Eso es mitigar. Eso técnicamente se llama mitigar. Y acá lo que la ley ordena, te repito,
la Ley General del Ambiente en Argentina y nuestra Constitución están prohibiendo que esa escombrera se mantenga en nuestro territorio. La única solución legal posible es su remoción. ¿Sabe por qué hemos hecho el acuerdo? Para no quedar enmarañados en las chicanas y en la maraña y en la telaraña de los juicios. Además, le impone a los mismos que construyeron ilegalmente la escombrera que la controlen por 10 años. Y no es por 10 años, como andan diciendo por ahí. No es por 10, no, papá, no dice eso. Doctor, el acuerdo... No dice eso, ¿me dejás hablar lo que dice? No dice eso. El acuerdo dice que este acuerdo, esto que dice acá, es preventivo, es al solo efecto del aislamiento ambiental, sin perjuicio e indiferentemente de cómo se resuelva la cuestión de fondo y el destino final de la escombrera. ¿Está claro? El artículo 6 del acuerdo que el fiscal de Estado desconoce dice: Minera Los Pelambres es responsable por el lapso de 10 años a partir del momento de la finalización de la obra. De acuerdo a ese convenio que firmó con San Juan, no va a levantar la escombrera y tampoco va a ser su responsabilidad ilimitada. Ya sabemos que tiene 10 años de custodia y después prácticamente no tiene ninguna responsabilidad. Más allá del insólito acuerdo firmado entre el fiscal de Estado y la minera, la Cancillería en claro tiene que el incidente es, en verdad, entre los países. Para nosotros es absolutamente obvio que es un problema de Estado a Estado. Nosotros tratamos entre Estados, o sea, no tratamos entre el Estado y una minera o una empresa privada, sino que después, en todo caso, el Estado de Chile deberá ver qué medidas toma con respecto a sus correspondientes empresas. Eso que estás viendo allá adelante es la escombrera, que está parte del lado chileno, que es donde está la mina de Los Pelambres, y después donde se tira la roca estéril que queda del lado argentino. Chile reconoce que ha habido un error y por lo tanto este reconocimiento diplomático de un error genera también la responsabilidad del gobierno chileno de poner todo el peso de la ley para que esta empresa privada se haga responsable del perjuicio que ha ocasionado en suelo argentino. Pero si bien el gobierno chileno reconoce el error, la minera no estaría dispuesta a pagar los 200 millones de dólares que cuesta sacar la escombrera del territorio argentino. Las tareas de mitigación no son fáciles, primero por la topografía, y además se cree que presumiblemente puede estar alrededor de los 200 millones de dólares. Levantar esa escombrera, llevarla del lado chileno, mitigar los efectos nefastos en el medio ambiente, ¿no? Llegamos. Ahí está la escombrera del lado argentino, y lo que ves acá es la gigantesca mina Los Pelambres, en Chile. Eso que ves ahí es lo que te contábamos antes. Es la mina de cobre Pelambres, que está del lado chileno. Eso que ves ahí es la escombrera. Ahora hay nieve, hay muchas cosas que está tapada, pero abajo de eso está la... Acá está la goma, mirala. Ahí mirá, allá, si ves, fíjate, podés ver parte de los neumáticos. Esto está del lado argentino. Mira, esto no es una montaña, aunque lo parezca, es la escombrera, que mide 70 metros de alto. Sí, escuchaste bien, 70 metros de alto sobre una superficie de 52 hectáreas. Lo que ves sobre la montaña de escombros es el camino por donde pasaron los gigantescos camiones mineros para tirar la piedra en ese lugar. Acá están los 500 neumáticos que se van degradando sobre lagunas y vegas y afectan suelo argentino. El asbesto, que es uno de los elementos que está en el material de las cubiertas, tiene un altísimo nivel de contaminación con el recurso hídrico. Los gobiernos de ambos países habilitaron un paso fronterizo provisorio para que fueran removidos de ahí, pero eso todavía no ocurrió.
lo primero que tenía que hacer era retirar los neumáticos, que es el único residuo peligroso, según la legislación argentina, no chilena, argentina, que hay ahí. Pero las piedras no tienen también posibilidad de contaminar. Hay un informe de Glencore de hace relativamente poco, donde Glencore dice que las aguas ya tenían un tratamiento distinto. No es un tratamiento distinto, se llama... Modificaciones ya. Tiene un pH más bajo de lo óptimo. O sea... Lo dijo Glencore. Acidez, sí. Sí. ¿Pero sabe cuánto tiene la Coca-Cola de acidez? Bueno, pero si vamos a estar... Dos. Y usted se la da a su hijo. ¿Sabe cuánto tiene la laguna? Que tampoco de ahí sale... Son mentiras. Es falso que la escombrera Cerro Amarillo está contaminando un curso de agua. Es falso que la escombrera esté contaminando, dice el fiscal de Estado Guillermo de Santis. Habría que preguntarse entonces, ¿para qué ordenó el aislamiento de la escombrera? Aunque 10 minutos más tarde nos dijo otra cosa. Por supuesto, está impactada. Claro que está impactada. Por un drenaje ácido que hace que el pH sea bajo y hay acidez. Pero ¿sabes qué? Hay vida ahí en esas aguas. Porque los bichos se adaptan al pH bajo. Ese es el tanque de agua de la Argentina. Las economías regionales, todo lo que está abajo de la cordillera, utiliza toda esa agua. ¿Qué pasa si llega drenaje tóxico al río San Juan? No, ya está contaminada. El recurso hídrico está contaminado. El informe de impacto ambiental que está agregado en la causa da cuenta de que ya hay una afectación hidroquímica del recurso. ¿Chile va a tener algún tipo de consecuencia en su territorio de lo que tiró del lado argentino? Ninguno. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido al revés? Un escándalo internacional de magnitudes que nadie puede imaginarse. Yo no quiero ni imaginarme si una empresa argentina o que explota un yacimiento en Argentina hace la deposición de 55 millones de toneladas en territorio chileno, nosotros estaríamos casi al borde de un conflicto internacional gravísimo. La intromisión de la minera chilena en territorio nacional tiene repercusiones políticas del otro lado de la cordillera. Bueno, la empresa chilena ha tratado de hacer valer todas sus influencias del lado trasandino, del lado chileno. Es de público conocimiento la influencia que ejercieron sobre la ministra de Minería, Aurora Williams. Hace poco se interceptaron correos electrónicos donde, de alguna manera, informes que habían elaborado empresas privadas pagadas por la minera, trataron de hacerlo pasar como un informe oficial para de esta manera sacarle o disminuirle la responsabilidad a la empresa chilena. Nacho finalmente pudo bajar al lugar del que muchos hablan, pero pocos conocen. Allá está Chile, este es el lado argentino. Todo esto que ustedes están viendo ahora, que está parte cubierto por nieve, es roca estéril del lado chileno y está del lado argentino. Todo esto que es la roca estéril, que es desecho, lo tiró del lado argentino. Todo esto que está acá y todo lo que ves para abajo. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que ahí hay lagunas, hay cursos de agua, hay ríos, y cuando nieva, toda esta piedra se mezcla con el agua y está el peligro de que contamine todos los recursos potables. El gobierno anterior fue un socio activo del modelo extractivista minero. Las famosas cenas de Cristina con el CEO de la Barrick y todas esas cosas. Que lo sigue Mauricio Macri. Allá en el fondo ves parte de los 500 neumáticos usados que tiraron del lado argentino. Hay otra parte que está tapada por la nieve, pero se puede ver
esa, fíjate cómo están en fila. Son neumáticos que directamente tiraron usando esta parte como un basurero. Los años que usted era fiscal de Estado y Gioja era el gobernador, no se firmó ningún acuerdo. Hay un cambio de gobierno, se firmó un acuerdo. ¿Es una coincidencia o es una consecuencia? Es una apretada de acelerador, ya lo dije. Puede ser una consecuencia. ¿Y entonces el pie dónde lo tenía Gioja? ¿En el freno? No soy Gioja, hermano. ¿Gioja sabía de esto? Claramente, las autoridades provinciales tenían pleno conocimiento de esta situación. ¿Cristina Fernández, en ese entonces presidenta de la Nación, sabía de esto? Al menos el área de Cancillería lo conocía. Eso está probado. ¿Timmermans sabía de esto? Claramente, así lo ha dicho Cancillería cuando han declarado ante las comisiones de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores en el Senado. Te lo decíamos antes, José Luis Gioja sabía, Timmermans sabía y Cristina también sabía. Por alguna razón, prefirieron mirar para otro lado. Nacho, bueno, estamos hablando de una situación que sucede entre dos gobiernos y que empieza en el anterior. De hecho, bueno, Gioja es conocido, le pongo comillas, socio de las mineras o favoreciendo los intereses de las mineras. Uñac hasta ahora demostró una actitud distinta, cerró hace poco la mina cuando hubo un problema. Hoy el gobierno nacional, ¿qué está haciendo? Cuando llegaron a Cancillería las nuevas autoridades y se encontraron con toda la paleta de temas que tenía la Argentina en reclamos internacionales, les dieron prioridad a uno. A este tema. Máximo, a este tema, es decir que está a la misma altura de, por ejemplo, el reclamo de soberanías por las Islas Malvinas, por ejemplo, es decir, es un tema fundamental y que la nueva Cancillería a cargo de Malcorra le dio una prioridad absoluta. Durante la gestión de Timmermans hubo simplemente un intercambio tibio de cartas. Y que, bueno, hubo también, antes de que esto saliera al aire, ya empezó a haber movidas, ¿no? Alrededor sí, del tema. de hecho, ayer el gobernador nuevo de San Juan, Uñac, que claramente muestra un cambio, como vos lo decías, respecto a lo que está sucediendo con las mineras, tiene un problema que es el acuerdo que se firmó durante su gobierno, que es el acuerdo este polémico que te contábamos, que se firmó en este año. Le manda una carta a la canciller Malcorra, que es esta carta que tenemos nosotros acá, la dirige a la canciller y en el último párrafo dice que la provincia de San Juan manifiesta enfáticamente que de darse mínimamente o considerarse aquella hipótesis, la hipótesis es que el acuerdo que firmó la provincia con la minera chilena puede interferir en las negociaciones bilaterales. Ellos están con la condición de suspender el acuerdo que firmaron. Ajá. Directamente. Esto no pasó antes y pasó antes de que publicáramos el informe. Y a partir de ahí que pedirle a Chile que retire directamente todo, porque hasta ahora lo que se negoció fue la membrana esa que no cubre nada y que es prácticamente un parche. Entonces es que es muy difícil darse cuenta, yo veo ahora las imágenes, es muy difícil darse cuenta del tamaño real de las cosas vistas desde arriba, encima, y sin estar al lado de uno de los neumáticos. Los neumáticos que ustedes están viendo ahí son 4 nachos. Cada neumático, o 3, claro. Cada neumático. No se imaginen eso como los neumáticos de un auto. No, no. Digamos, son neumáticos inmensos. Altamente contaminantes, porque aparte están hechos con asbesto y un montón de otras cosas. Ahora lo que sigue es algo bastante complejo en cuanto a la logística. Es decir, por más de que haya buena voluntad de solucionar el conflicto ya, no se puede solucionar ya, porque ya todo el tiempo que se perdió ahora se tiene que emplear además en abrir un paso, llevar AFIP, aduana, gendarmería, todo eso instalarlo en el medio de la nada, en el medio de la cordillera de los Andes. Entonces, por más de que esté la voluntad política, todo esto lleva un tiempo también. Es decir, lo que se perdió en todo este tiempo que durmieron este problema, lo terminó perdiendo la provincia de San Juan y toda la cordillera argentina. Gracias, Nacho. A ver, vamos a tratar varios temas ahora con Maxi, con Ernesto y con Romina, pero uno justamente tiene que ver con esto y lo presento de este modo. A veces nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Es raro, ¿no? Decimos, ¿no será demasiado nacionalista hablar de esto? Para nada. Y de golpe nos preguntamos, ¿cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales?
Y por un lado suena a planteo chauvinista, pero por otro lado me parece que está bueno hacerse ese planteo, porque después de todo estamos todos pagándolo. Por eso la convocatoria en Twitter era Argentina País Generoso, y ese es el tema de Maxi Montenegro. Mira, Jorge, los datos son estos. Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, para lo cual el Ministerio de Educación tiene desagregada la información. Sí. Para que te des una idea, el año pasado, estos son los últimos datos oficiales, hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total, pero hace 20 años eran el 1,2%, nada más. O sea, se triplicó, se más que triplicó, se cuadruplicó. La participación. Ahora, si uno ve el crecimiento de los estudiantes extranjeros en la UBA, casi se multiplicó por 6. El aumento de la matrícula de estudiantes extranjeros aumentó 482%, mientras el crecimiento total de la matrícula fue del 72% nada más. Mira, hay un cambio muy importante en las dos últimas décadas, esto desde principios de los 90 hasta el año pasado, con lo que está pasando en la UBA. Primero, hoy la mayoría de los estudiantes de la UBA vienen de escuelas privadas. Y una minoría viene de escuelas públicas. De los estudiantes argentinos de la UBA. Exactamente. Pero esto se da muy groseramente en los últimos años, cuando de cada 100 estudiantes que crece la matrícula de la UBA, 80 vienen de escuelas privadas, 5 son extranjeros y solo 15 vienen de escuelas públicas. Entonces, acá se hace todo un planteo. ¿Es el 80% lo que crece o el 80% del total? En este momento la matrícula de la universidad pública. No, del total de la matrícula de la UBA, el 60% vienen de escuelas privadas, el 40% viene de escuelas públicas. Esto hace 20 años era al revés. La mayoría eran de escuelas públicas. Claro. Entonces, el crecimiento que ha habido de la matrícula en los últimos 10 o 15 años de la Universidad de Buenos Aires tiene que ver con un boom de estudiantes que vienen de escuelas privadas, con un boom de estudiantes que vienen del extranjero y con una minoría que viene de escuelas públicas argentinas. De hecho, en los números del kirchnerismo, el kirchnerismo favoreció, imagino que sin pretenderlo, a la escuela privada. Digamos, los números de la matrícula privada crecieron como nunca antes. Es paradójico porque ellos decían que defendían a la escuela pública, ¿no? Mira, es el problema grave que tiene la Argentina en la escuela secundaria. Solo 4 de cada 10 que empiezan la secundaria la terminan. Sí, sí. Pero si uno ve en las escuelas públicas, solo 3 de cada 10 lo terminan. Ah, es peor, claro. Y en las escuelas privadas, 6 de cada 10 lo terminan. Pero yendo a los estudiantes extranjeros en la UBA, y este es el dato muy impactante, que vamos a darlo en detalle, si uno toma el costo anual de lo que pagan todos los argentinos por financiar la Universidad de Buenos Aires por alumno, son 28.400 pesos por año que la sociedad aporta por estudiante. Teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros, por ese grupo de casi 13.000 extranjeros, el Estado argentino está aportando más de 360 millones de pesos por año para que los estudiantes extranjeros estudien gratuitamente. Si uno hace un promedio de que estudien 5 o 6 años para terminar sus carreras, el Estado argentino va a terminar aportando para que estos estudiantes extranjeros estudien gratuitamente en la Argentina más de 2.000, 2.500 millones de pesos. Dame un segundo, tenemos un tape y retomamos el tema, dale. Alito Guadagni, ¿a qué se debe el crecimiento fuerte de los estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, eso tiene que ver con la facilidad de ingreso, porque no hay ninguna restricción para el ciclo básico. De hecho, el ciclo básico es un primer año común. Y segundo, que es una universidad gratuita. Hay muchos países de América Latina donde la universidad pública no es gratuita. La mayoría de los extranjeros vienen de escuelas privadas. Son familias que han pagado seguramente la matrícula en educación primaria, secundaria, y no están dispuestos a pagarla en la universidad. Y entonces pueden optar por la Argentina. Eso no ocurría en la década del 90. O sea, yo tengo acá la cifra. Los que vienen de escuelas secundarias estatales aumentó 15%, y de las privadas 100%, y del extranjero 250%. Y esto se nota bastante en los últimos años, porque si bien no es mayoritaria la presencia extranjera en Buenos Aires, es significativa, alrededor del 5%, son más de 10, 12.000, 13.000 alumnos, ¿no? Eso a un costo promedio de $2.000 por alumno, que es el costo de la Universidad de Buenos Aires, según los estudios que usted tiene, está hablando de unos 400 millones de pesos por año que el Estado argentino paga para que estudien gratis estudiantes extranjeros. Así es.
Así es. Por ejemplo, Colombia. Usted mira Colombia, para entrar a la universidad en Colombia hay que dar un examen general de graduación secundaria, que muchos no lo pasan, y después tiene que ir a una universidad que es cara. Entonces sería interesante preguntar a los que vienen a Argentina si aprobaron el examen en Colombia. Para ellos les es mucho más fácil venir aquí. La educación en Colombia es buena, pero desafortunadamente es poco accesible. Es muy difícil el ingreso a la universidad pública y en la universidad privada es muy costosa para la gran mayoría de los colombianos. Es muy difícil poder llegar a pagar una carrera, sobre todo las carreras como medicina o abogacía o ingeniería, que son carreras élite, entre comillas. Es muy difícil poder llegar a costearte una carrera. ¿Y la universidad pública ya es gratuita como acá? No, se paga igual un arancel, no mucho, pero se paga. Serían, no sé, entre $300 y de ahí para arriba según la universidad y según la región también. ¿Cómo es el modelo universitario en Ecuador? Es un gran modelo. Ecuador había copiado tradicionalmente el modelo argentino de ingreso libre. Cuando llega Correa modifica la Constitución y pone el examen de graduación secundaria como cláusula esencial para ingresar a la universidad. Ese examen, que es universal, no lo toman las universidades, ni públicas ni privadas, lo toma el Estado ecuatoriano. El puntaje máximo son 1000 puntos. Usted para ingresar a Derecho, a Ciencia Económica, a Ingeniería, tiene que tener por lo menos 550 puntos. Para ser maestro o médico hay que estar con 800 puntos. ¿Qué fue lo que hizo Lula? Lula no derogó el examen. Lula tomó el examen y dijo, así que hay un examen general que identifica el puntaje de cada uno que iría a la universidad. Bueno, vamos a identificar a los pibes pobres que sacaron buena nota en ese examen y le vamos a dar una beca. Es el segundo examen del mundo, el más grande lo hace el Partido Comunista Chino, son 13 millones, pero Brasil es el segundo país con 9 millones. Allá se tiene un examen que se llama ENEM, que es un examen nacional de enseño medio, que sería como la secundaria acá, y se hace como si fuera un ranking para la facultad, o sea, los mejores se quedan en las facultades que elijan y los que no fueron tan bien no entran. Yo decidí venir a estudiar acá porque allá es muy difícil para ingresar en la facultad, como que no hay vacantes, porque hay un sistema muy riguroso para empezar en la facultad que se llama vestibular. Hacemos como una prueba por todo el año y si lo alcanzamos, empezamos. Si no, tenemos que hacer en facultades particulares, que son carísimas, como que $5.000 por mensual. Entonces, es muy caro. Y a pesar de la inflación que hay acá, que es altísima, pero mismo así sale más barato venir a vivir acá, porque acá solo lo que pagamos es la alimentación, gastamos como que mitad del precio de la cuota de allá. El modelo chileno tiene un problema que la universidad es muy cara. Están yendo los pobres a la universidad y no la pueden pagar. Por eso toda la conflictividad que usted ve en las calles de Santiago y de Valparaíso no tiene que ver con la prueba de suficiencia universitaria. Eso no se cuestiona, lo que se cuestiona es la matrícula, el costo. Hay un estudio del Banco Mundial que demuestra que la universidad chilena es la más cara del mundo. Obviamente no en términos nominales. Usted cuando dice que es caro o barato es en proporción al poder adquisitivo. Es la más cara del mundo. La otra fórmula sería que también desalentaría a aquellos que piensan solo a estudiar gratis a costa del Estado argentino, el modelo uruguayo. La Argentina no tiene requisitos que tiene, por ejemplo, el Uruguay. La Universidad de la República es abierta a los extranjeros con un requisito, 3 años de residencia previa. O sea, usted no puede, su hijo no se puede ir a Montevideo y anotarse. Primero tiene que vivir 3 años en Montevideo, en Uruguay. Para ellos, para los uruguayos, es gratuita y abierta a los residentes en Uruguay. Pero después del 5º año de recibido y por 25 años de su vida profesional, Mujica lo extendió a 30, tiene que contribuir, no con mucho, 100, 110, $120 por año. Es decir, usted está hablando al revés, de que el Estado debe ser más protagonista pagando para que estudien los que menos tienen. Totalmente. Yo creo que si no articulamos un sistema que haya un mecanismo de financiamiento fuerte, sólido, dedicado a los sectores humildes y a las carreras científicas y tecnológicas, lo demás es discurso. Hay una cosa que tenemos que asumir los argentinos, y esto no es una crítica, no debe ser tomada como una crítica, sino como una descripción de la realidad. Nuestro sistema educativo consolida la desigualdad. Bueno, da para discutirlo 32 años el tema, pero es muy interesante. Yo me detendría en 4 o 5 cosas. Nadie tiene en América Latina ingreso libre. Nadie tiene en América Latina ingreso libre. Es interesante lo de Correa,
es difícil correrlo por izquierda Correa, que le pide a los médicos y a los maestros 800 puntos y 500 a los demás. Para ser médico, para ser maestro, tenés muchísima más exigencia. Y una cosa que decía recién Guadañi respecto a Uruguay. Todos los profesionales aportan a la facultad durante 30 años. $150 por año. Exactamente. Me parece, Jorge, que hay dos discusiones. Una es si es arancelada o no la universidad. Dejemos de lado el modelo chileno. En el resto de las universidades, estamos hablando de Brasil, de Ecuador, de Uruguay, es pública y gratuita. Pero hay un examen de selección. Bueno, el vestibular que decía la chica brasilera, el examen que se da al final del secundario en Brasil lo dan en los estadios. Claro. Y va tanta gente, imagínate, claro. El estadio de River un día se llena de pibes del secundario y dan el vestibular. Y el Estado es muy protagonista a través de, como vos decías, el caso uruguayo es el mejor en este aspecto, pero es muy protagonista becando a los estudiantes de menores recursos para que efectivamente puedan llegar a la universidad y después puedan recibirse en la universidad. Hoy la Argentina tiene la menor tasa de graduados de Latinoamérica. Es decir, cada 100 que entran a la universidad se reciben 23. En Brasil se reciben 50, en Chile se reciben 60, en Francia se reciben 70 de cada 100 que entran. Pero además, los que se reciben, apenas 2 de cada 100 vienen de sectores de bajos recursos. Sí, claro. Entonces, lo que hay es que cambiar todavía este modelo. Digamos, lo que hay que conseguir es que Argentina tenga mucho más graduados de los que hay. No estudiantes universitarios que pululan y que no terminan graduándose y terminan desertando, sino que haya muchos más graduados y que sobre todo esos graduados sean chicos que vienen de condición humilde, es decir, que necesitan la ayuda económica del Estado para que le pueda dar becas y puedan cubrir toda su carrera universitaria. A mí me parece que de todos los datos que dio Maxi, que son todos muy interesantes, lo que dijo Guadagni, a mí lo que más me impacta es el dato de cuántos chicos que estudian en escuelas secundarias privadas terminan estudiando en la universidad gratis. Es decir, hay padres que pagaron durante 5 años una matrícula para la educación secundaria privada de ponerle 5 lucas, 7 lucas, 10 lucas, 15 lucas en algunos casos, y el Estado no les puede cobrar ni 500 mangos para estudiar en la universidad. Y entonces termina el Estado subsidiando, toda la sociedad subsidiando. Media a ver, a mis hijos. Es decir, uno de mis hijos va a escuela privada. Si decide él, irá a universidad pública y sería gratis. Y es ridículo porque yo podría pagarlo y es injusto que me subvencione la sociedad a mí que me va bien. ¿Entendés? Hay una cosa que está totalmente patas para arriba. Uruguayo, insistimos, lo decía Jorge, al 5.º año de graduado, según las carreras, a algunos les cobra más, a otros menos, y por 30 años, lo dispuso Mujica, le cobra una alícuota anual, que pueden ser $100, a las carreras, a los de más altos ingresos, $200 al año, para con eso becar a los chicos de menores recursos que vayan a la universidad. Hay un problema gravísimo en la Argentina, que es que, como decíamos, una gran parte de nuestros chicos, la gran mayoría de los chicos que ingresan en el secundario no lo terminan. Si alguno sobrevive y llega a la universidad de los sectores de más bajos recursos, después tiene que estar en las mismas condiciones, sin demasiada ayuda estatal, que un chico que viene de una escuela privada del exterior y está cursando gratuitamente, para lo cual el Estado argentino paga casi 400 millones de pesos por año. Ahora, con lo del exterior hay un tema importante que es, hay países a donde esto se compensa de Estado a Estado. Claro. Donde se compensa, que ahora va a hablar Domina de eso, es también en el caso de la salud. ¿Qué quiere decir compensar de Estado a Estado? Viene acá un montón de gente de donde quiera, de las Filipinas, para no herir a nadie. Entonces Argentina le cobra al Estado de Filipinas, che, vinieron tantos filipinos, tanto. Y Filipinas aporta, porque en la salud, ¿cómo son los números? En la salud recién te sorprendías mucho con los números en la universidad. Recién ahora en la provincia de Buenos Aires se está empezando a cruzar los números y la verdad es que les llama la atención teniendo en cuenta que hay emergencia hospitalaria para los propios bonaerenses. ¿Te acordás que en su momento ya hubo, digamos, un tole-tole entre Macri cuando estaba como jefe de gobierno porteño y Scioli como gobernador diciendo por qué los bonaerenses vienen a atenderse a los hospitales porteños? Bueno, mira estos números. ¿Sabes cuántos extranjeros se atienden en salas, en hospitales de municipios de la provincia de Buenos Aires? 340.000. 340.000 extranjeros.
es muchísimo, muchísimo. Teniendo en cuenta que, mira, y esto es solamente de enero del 2015 a enero de el 2016, solamente tomando este año, 340.000. Ahí me contaban el otro día en la radio, hay tours médicos. Bueno, hay de algunos... los países limítrofes a Argentina, ¿me entendés? Gente que se viene a operar de algo, bueno, garpa, para acá un par de días, la operan y se vuelve. En total de prácticas 592.000. ¿Qué significa esto? 40.000 internaciones, por ejemplo. 40.000 que vienen a internarse, 200 y pico de mil para vacunas. Para prácticas, análisis, radiografías, todo esto cuesta, obviamente todo esto tiene un costo que no se paga, digamos, el que puede pagar un bono lo paga, el que no lo puede pagar no, pero no estamos hablando de un estado ideal donde los propios bonaerenses pueden entrar a los hospitales o a las salas o a los hospitales municipales a atenderse, sino que hay un déficit enorme, hay una emergencia que están tratando de ver cómo la subsanan y mientras tanto estás de alguna manera subvencionando los 340.000 extranjeros. Hay un caso muy particular, en general se da con Perú, con Paraguay, con Bolivia, pero por ejemplo en Paraguay está faltando un medicamento contra el HIV. Vienen directamente para que se lo den acá. Y entonces viene y se lo terminan dando en los hospitales bonaerenses. Pero hospitales bonaerenses que solo alcanza con ir a una cámara y ver en qué situación se encuentran, donde faltan los médicos, donde los contamos todos los días, y hay 340.000 extranjeros que se atienden en estos hospitales solamente ¿Son de la 340.000 provincia extranjeros que vienen a atenderse o que viven acá? Todavía no tienen esos datos, están cruzando, de hecho todavía no tienen cuál es el costo que está teniendo, digamos, esto, porque lo saben porque presenta el documento y el documento da fe efectivamente de que se trata de extranjeros, pero que no son habitantes de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos no son nacidos de la provincia de Buenos pueden Aires. tener documento argentino que diga que son extranjeros o documento extranjero. No, con documento extranjero. Estamos hablando con Entonces, documento no, extranjero. Y lo más probable es que sean extranjeros. Estamos hablando con documento extranjero. Y el caso de Paraguay, que es el que se está investigando, es justamente esto. Porque ante la falta de un medicamento como el HIV, cuando no lo tienen en Paraguay, vienen directamente a la Argentina y efectivamente, como decía Jorge, se organizan determinados tours porque es mucho más barato, pero además ni siquiera estamos hablando, porque uno puede hablar de cuestiones más superficiales como cirugías estéticas que se hacen algunas, reparadoras estéticas en hospitales, no, estamos hablando de cirugías programadas que no las pueden hacer en los países limítrofes y vienen directamente a realizarse. Yo sé que yo hablé con muchos intendentes sobre este tema de la salud, es un tema que me interesa especialmente, y te dicen, tenés un dilema. Hay municipios, creo que Tigre o San Isidro, que tenés que mostrar el ABL de la ciudad, del distrito, y si no, no te atienden. Eso a mí me parece mal. Y hay otro, como la ciudad de Buenos Aires, que es universal. Venga alguien de China popular o de Taiwán a atenderse, lo tenés que atender, y entonces no hay forma de satisfacer esa demanda, porque es una demanda infinita, y cuando vos pones una patología nueva, es peor todavía, porque generás más demanda y entonces te sirve menos. Entonces, ¿vos cómo hacés? Vos sos intendente de San Martín, que es un caso. ¿Cómo hacés para poner, que haces 2 hospitales, 10 hospitales, 50? No dan abasto, No, está y bien, todo pero termina... yo creo que ahí hay que diferenciar. Si las personas viven acá, esto es un país. Esto no es el municipio tal contra el municipio tal o la provincia tal contra la provincia tal. Somos un país. Y el país es entero, y si vos vivís en cualquier lado te tienen que atender. Somos un país entero, no somos partes. Lo de los extranjeros yo creo que depende de los casos. Si son cientos de miles, como lo que estamos viendo, yo creo que hay que plantear una compensación de Estado a Estado. Porque el Estado de Paraguay o el de Brasil o el de Uruguay tiene la plata para cubrir a esta gente, ¿me entendés? Y no estaría mal. Sí, es algo que estén viviendo acá. Y que si están viviendo acá, eso es otra historia. Yo te digo, gente que viene, esto de los cursos, ¿me entendés? Que están nacionalizados, naturalizados, de supuestamente. Es un tema complicado por el tema del chauvinismo, ¿no? Y que ante la crisis uno se vuelve más chauvinista que antes. Pero también es cierto que es injusto. Es injusto para todos que pagamos impuestos, que esos impuestos, un pibe de clase media de Colombia venga a estudiar a la universidad cuando podía pagar en Bogotá la universidad. A ver, ese es un caso que no resiste mayor análisis, insisto, de esta idea de que alguien que estudió en la escuela privada en Colombia o en Brasil o en algún otro país y que después viene gratuitamente a estudiar toda la carrera, cuando sabemos que la gran mayoría de los argentinos no acceden a la universidad pública gratuita porque el Estado no les da becas en serio para que puedan cursar esa universidad, y la verdad que es algo que no resiste el menor análisis. Está bien, pero me parece que hay de base, digamos, una discusión que es hipócrita, porque pensemos que acá se discutía si íbamos a atender o no en la capital federal a los bonaerenses que venían por el estado de los hospitales bonaerenses.
sea, imagínate la discusión de si se atienden los hospitales bonaerenses a los extranjeros que buscan atenderse ahí. No, es mucho peor. Ahora, obviamente en Capital hay que atender al que de donde venga. Bueno, Macri en su momento, ¿te acordás que había sido muy polémico? Que lo diga Macri o que lo diga... Dejen de mandarnos gente porque no damos abajo. Que lo diga Macri o que lo diga el Papa, no me importa quién lo diga. Está mal, somos un país. Tenemos todos derechos, o sea, si no, no seamos más país, seamos municipios. Seamos una liga de municipios. Yo tiendo a estar de acuerdo con vos, pero es un lío. Bueno, porque no das abasto. Pero vos acá en la capital federal estás supuestamente pagando impuestos también para bancar a los hospitales. El tema es que no alcanza ningún impuesto. Municipales. ¿Entendés? Porque entonces vos decís, la teoría progre, si querés, o humanista, decir, atiendo a todo el mundo. Ahora, no atendés a todo el mundo porque no te alcanza la guita, entonces se revientan los hospitales, no alcanzan las cirugías, no alcanzan los médicos, no alcanzan los sueldos, no alcanza nada. Entonces, si ponés límite... Pero vos cuando pagás, cuando pagamos impuestos, no pagamos las escuelas de Capital, pagamos las escuelas de la Argentina. Más o menos, porque desde que Cavallo trasladó los hospitales y las escuelas a cada distrito, pagás las escuelas de cada distrito tiene que hacerse cargo. Pagás las escuelas de la Argentina, después la Argentina decide a través de la coparticipación cómo eso... Y sí, pero tenemos un gobierno nacional. Pagás las escuelas de la Argentina, somos un país. No es que pagás hasta acá y la otra cuadra no la pagás. Pagamos todo y después los representantes de la Argentina deciden cómo se reparte. Sí, está bien, el discurso es lindo mientras vos decís, bueno, pago mis impuestos. No es lindo, es cierto. Está bien, yo lo que digo, pero llega el punto donde vos decís, bueno, yo pago para que se atienda a cualquiera y cuando vos querés ir a atender a cualquiera de los hospitales no te puedes atender porque están atendiendo a un montón de otra gente que debería haber la compensación o cualquiera de las salidas que vos estás planteando. En el caso de los extranjeros yo creo que hay que hacer es compensar de estado a estado. Lo que pensás, digamos, en el momento donde querés llegar y tenés a las 5 de la mañana la cola, ahora lo hacen por teléfono y no te puedes atender, ¿sabes cómo no te gusta, digamos? Obvio, que están atendiendo a otros. Se dice poco. ¿Tenemos un futuro INDEC de la justicia? Futuro INDEC de la justicia, bueno, finalmente aparecieron los datos después de 8 años, desde el 2008 estaban guardados bajo 5 llaves, no se conocían los datos. Después de la nota vas a entender por qué, había muchos interesados en que no se conocieran. Ahora que todo se transparenta también la justicia. Presentaron el INDEC, lo hizo Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, y cuenta para qué sirve. Entre otros datos te doy uno. Hay casi 50.000 prófugos en la Argentina hoy. 50.000. Bueno, a partir de ahora vas a poder entender culpa de quién es, quién no lo está buscando, qué juez está mirando para otro lado. La nota, dale. Y la justicia no puede estar fuera de este proceso. Que la gente tenga acceso, tenga transparencia sobre lo que sucede. Que nosotros le transmitamos, que entendemos que detrás de cada expediente hay una persona. A partir de lo que se dio a conocer como el INDEC de la justicia, ¿se van a poder corroborar o no, digamos, algunos mitos y realidades respecto del sistema judicial hoy? Estamos trabajando en plataformas abiertas, en lo que se llama justicia abierta, para que cualquiera pueda bajarse las bases completas con todos los datos y poder hacer los cruces que, como vos decís, van a surgir datos y conclusiones muy interesantes. Es importante recordar que desde el 2008 hasta 2016 no se estaban publicando casi ningún dato. Por ejemplo, nosotros estamos publicando a partir del 1 de noviembre en una página especial que se va a llamar Datos Juzgobar, todas las personas prófugas o con pedido de rebeldía, o sea, todas aquellas personas que está buscando la justicia. Eso antes estaba accesible nada más que para jueces y fiscales. Las personas prófugas, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? Casi 48.000 personas tenemos entre rebeldes y con pedidos de captura de todo el país. ¿De dónde son primordialmente? El 70% de esas personas son de provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Esto es la justicia provincial de la provincia de Buenos Aires, la federal, la nacional y la de la ciudad. Lo mismo los condenados. Digamos, los condenados son personas que recibieron una sentencia por haber cometido un delito en un juicio oral y público. ¿Por qué vamos a estar escondiendo esa información? Esta semana fue la marcha del Para que no te pase. ¿Qué pasa ahora que hay datos y que empiezan a aparecer los datos con los jueces a la hora de aplicar las penas? Sí vas a poder tener cuáles son los jueces que más liberan, y va a estar esa información, tendría que estar de acá a no mucho más de un año online, para que vos puedas ver
quiénes y con qué criterios liberan personas, cuántas penas se le asignan a determinados delitos. Esto transparenta mucho y permite un control social de uno de los poderes del Estado fundamentales para el mejor funcionamiento del Estado de Derecho. Para las víctimas también es fundamental, porque va a poder saber cómo funciona el sistema judicial, con qué velocidad, con qué criterios se transparenta todo esto. Claro, pero digo, si la persona que mató a un hijo, una madre o un hermano está detenido o ya está en libertad o con salidas transitorias. Exactamente. ¿Por qué todo esto no se quería hacer público? Parecería que es inconveniente, si nosotros decimos que tenemos un problema de narcotráfico, asentar y publicitar que el 66% de las personas que tienen que investigar temas y causas importantísimas de narcotráfico en los lugares más calientes están vacantes. No hay jueces ocupando esos cargos que son claves. Ese puede ser uno de los motivos por el cual es peligroso o inconveniente mostrar información. Bien, ¿y vos decís que se transparenta con esto? Mira, dos cuestiones que me parece que son muy importantes. Uno, recién decía, el 60% de los lugares calientes de la frontera, un tema que venimos tratando acá todo el tiempo, que tiene que ver con el narcotráfico, tiene juzgados vacantes. Evidentemente, durante estos años, había mucha gente que le convenía saber que esto era casi una zona liberada, porque es decir, que hay un juzgado vacante en una zona caliente donde investiga narcotráfico, bueno, más o menos, es decir, muchachos, hagan lo que quieran. Esto no se sabía, 60% de juzgados vacantes. Y la otra cuestión que me parece que va a traer mucha polémica en un momento donde está muy álgido el tema, tiene que ver con que van a publicar, por ejemplo, quiénes son los jueces que más liberan. A partir del entrecruzamiento de datos salió en estos primeros números de este INDEC de la justicia que los jueces suelen aplicar las penas más bajas cuando pueden, sea de delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, lo que fuese. Te van a aparecer los nombres de los jueces que más liberan. Uno piensa, tal vez, bueno, siendo lo más racional posible, si tuvo algún familiar con un hecho de inseguridad, ir a buscar al juez y decirle, señor juez, ¿me cuenta, por favor, cuál fue su criterio para que este señor que tenía 25 años por un homicidio hoy esté caminando por la calle a los 5 años? Pero ojo, también te puede pasar que vos tenés publicados los nombres de todos los jueces que liberaron y quiénes son quienes más liberan y que los increpen de otra manera. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia? No importa, a la justicia también hay que auditarla, a la justicia también hay que mirarla y tenemos que saber quiénes son los jueces y cómo trabajan. Esto va a traer en algún momento alguna complicación. Pero no está para nada mal, si los jueces son funcionarios públicos, públicos. Sí, esa es la idea. No está para nada mal que el público tenga con ellos la relación que quiera. ¿Por qué lo liberaron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Cuál fue el criterio que tuvieron? Se hagan cargo de lo que hacen. Y que empiecen a explicarlo. Sí. Bueno, todo esto va a estar publicado por primera vez a partir del 1 de noviembre. Cualquiera de nosotros va a poder entrar y va a poder ver quiénes son los prófugos y además quiénes son los condenados, por qué condena están cumpliendo y qué parte de la condena están cumpliendo, para saber por qué, por ejemplo, salió antes o por qué tuvo el acceso o el beneficio de la salida transitoria cuando es un beneficio, no es una obligación, ¿no?, que tiene el juez de dársela. INDEC de la Justicia entonces debuta 1 de noviembre. Bien, le cuento a la gente, nosotros los jueves nos reunimos en preproducción para ver qué carajo vamos a hacer acá los domingos, ¿no? En general nos reunimos en mi casa. El otro día discutíamos con Tenenbaum cómo ilustrar una nota sobre el futuro político de los distintos candidatos. Y se nos ocurre, hagamos esto, traigamos un bolillero y que vayan saliendo al azar. Yo llego hoy y Tamara me dice, no, pero no puede salir al azar. ¿Por qué? Pues Tenenbaum necesita que empecemos con Cristina. Entonces digo, ¿para qué carajo traje el bolillero si empieza todo por Cristina? O sea que este es un bolillero cargado, señores. Fue peor, fue mucho peor. Yo dije, hagamos trampa. Hagamos trampa, claro. O sea, a ver, una trampita hacé como que yo estoy moviendo el bolillero. ¡Hop! Ya está. ¡Uy, salió Cristina! Tenenbaum. Bueno, me imagino que para mucha gente esto va a ser un dato difícil de digerir hasta la hora de la noche y para otra gente será una esperanza. Pero Cristina Kirchner está especulando sobre presentarse el año que viene como candidata a senadora nacional. Si eso ocurriera, Cristina va a ser la candidata del peronismo y a Cristina le va a ir bien. Yo no estoy diciendo que vaya a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Sí, primero, el 86 me dejan el 6, ¿cuál es el diferencial? Escucha. El diferencial mejor, ¿no? Primero, averiguame a qué hora sale de acá. ¿Quién le puede ganar la candidatura del peronismo a Cristina? O a Cristina y a Scioli juntos. Randazzo podría ganarle, alguien podría ganarle. Si vos mirás las encuestas sobre interna peronista, es 9-1. ¿Con qué fórmula? ¿Cristina Scioli? Cristina Scioli, por ejemplo. Es 8-2, 7-3. ¿Hoy dan eso las encuestas? En la interna peronista. Mejor llama un taxi, porque va a llegar antes. Sí.
Ahora, si vos te fijás, si ella ganara la candidatura de interna peronista, el candidato peronista en la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires nunca, salvo Aníbal Fernández, que sacó el 32, 33, nunca sacó menos del 35. Ahora, si Aníbal... Si Aníbal sacó el 35, el 32 no puede sacar menos no puede sacar de ninguna manera, pero además cualquier encuesta que veas de las encuestadoras que eran cercanas al kirchnerismo o que no, las que no son, en ningún caso le dan a la fórmula Cristina Scioli menos del 30%. O sea que, ahora, por supuesto, uno piensa, va a ganar y tiene el gobierno enfrente, hay que ver si va a ganar. Si gana, olvídate, va a ser la candidata del peronismo en 2 años después. Ahora si sí, pierde, se terminó todo. Todo lo que salgan son de pedo, Martín Lustó. Martín Lustó está dudando. Bueno, estuvo acá en Buenos Aires. Es muy raro. Es una cosa muy extraña. ¿Es raro Lustó o es raro? Y es raro lo que está haciendo. Ahí me llama la atención el peinado. Sí, tiene una cosa medio freak que no es fea. No, pero escúchame, ¿cómo puede ser, cómo explicás vos que es el tipo que casi, a ver, el día que Mauricio Macri estuvo más lejos o con más riesgo de no ser presidente fue el día en la segunda vuelta porteña que Rodríguez Larreta parecía que iba a ganar por 10 puntos y ganó por 1,5 puntos. Sí. Perdía Rodríguez Larreta ahí con Lustó, Macri hoy estaba Massa probablemente en el poder. Ahora, Lustó, después de hacer eso, se hace macrista. No se hizo macrista, lo cagaron. O sea, y agarró por vanidoso. Bueno, eso. Le hicieron una cama genial. Bueno, perfecto. Yo al que le inventó la cama Lustó, lo felicito desde acá. Mi más sentido abrazo porque lo recagaron. Bueno, ahora vuelve. Le dijeron Washington, Lustó estaba encantado, se fue para allá y se lo sacaron de encima. Estuvieron perfectos, realmente. Desde el punto de vista político, quiero decir. Vuelve. Estuvo acá dando vueltas esta semana. Hizo un homenaje a Irigoyen, estaban todos los radicales chochos, lo aplaudieron. Y ahora él dice que quiere reemplazar a Rodríguez Larreta, pero almorzó con el Rodríguez Larreta. Entonces es muy difícil entender, está dentro, está afuera, está un poco adentro, está un poco afuera. Está con Macri, pero quiere ir contra Macri. No sabemos. Por ahora creo que le gusta. Tendría que haber salido media bolilla de Lustó. Quiere estar en Washington mientras pelea contra Rodríguez Larreta. Bueno, en fin. Vamos a poner otro. A ver. Acá está. Pobre. Massa, justo. Y Massa está complicado. Massa está complicado porque, por lo menos en lo que yo veo, la matriz o el eje de la política argentina está dividido entre kirchneristas y macristas. Y esa situación que lo aplastó en la elección anterior... En la polarización pierde. Y claro, y corre el riesgo. Si no se presentara Cristina, Massa... Igual estamos especulando sobre, de repente, mañana gana Trump y cambió todo en el mundo. Obvio. Pero lo que se ve desde el 2013 para acá es que él va perdiendo protagonismo. De hecho, vos ves sectores de los intendentes peronistas que se van del kirchnerismo, pero no se van al masismo. O sea que hay una resistencia que él sea el candidato. Sí, igual los intendentes adhieren más a Banelco que a cualquier partido. Sí, o al que le asegure... El que gane irá con los intendentes. En épocas no electorales a Banelco y después hay que le asegure los consejeros, los miembros del Consejo Deliberante, ¿no? Bien, a ver, ¿quién sigue? Me siento un niño cantor de Murialdo. Yo pensé que no te iba a funcionar, que iba a tener que ayudarte. Un niño cantor de Murialdo. Jorge Macri. Y Jorge Macri es el primo de Macri. Bien, seguimos así. Quiere ser vos sabés que tiene 2 cargos. Es intendente de Vicente López y es el presidente del Grupo Vapro, de todas las empresas que están vinculadas, el tipo de preside. Quiere ser candidato a primer senador nacional. No le dan las encuestas. En el gobierno quieren que lo sea porque Jorge Macri es uno de los 2 primos famosos de Macri, el otro es Calcaterra. O sea, hay 3 primos, nieto del mismo abuelo, y Macri quiere que sea su operador en el Senado, es un tipo de recontra confianza, y entonces deja trascender por todos lados, mi candidato es Jorge Macri. Ahora no le dan las encuestas y hay algunas cosas vidriosas que mucha gente conoce la política que dice, mirá que si salta la campaña va a saltar por todos lados. Por ahora pelea... Me da la sensación que es muy vulnerable. Es Macri, muy vulnerable y tiene una muy mala relación con Carrió. Y en el gobierno todo el tiempo están diciendo, hacemos la voluntad del jefe. Yo creo que, no sé, me da la impresión de que sería muy riesgoso. Sería, no digo un Aníbal Fernández, pero esos candidatos que cuando sentís que podés ganar todo, lo ponés y empezás a perder todo porque lo ponés. Por haberlo puesto. A ver. ¿Quién sigue acá? Ya se entraron acá las pelotitas. Daniel Scioli. Y Daniel Scioli tiene esa debilidad tremenda permanentemente donde el otro día en Quilmes, en un acto en Quilmes, estaba Sabatella, estaba creo que Mariotto, estaba Parrilli, estaba toda la ladura del kirchnerismo y en primera fila apareció Scioli. ¿También? Y entonces, ahora, Scioli tiene un juego recontra doble, triple, cuádruple. Scioli se encuentra con Macri también.
a diferencia de Cristina que no lo hace, va a Olivos, le difunde la... yo creo que quedó muy golpeado en la última elección, perdió un montón de aliados. También es muy vulnerable, es otro que es muy vulnerable, y juega a ir otra vez a la cola de Cristina con tal de tener futuro político. Bien, a ver quién sigue. Randazzo. Randazzo está... A ver, yo te voy a decir lo que yo veo. ¿Vos decís que lo conoce alguien a Randazzo? Sí, lo conocen, y yo creo que hay que ver cómo le va. Él dice que le gana a Cristina, pero él siempre dice que gana. Pero yo creo que si Randazzo juega pensando que es su única bala de plata, y juega a decir, voy, gano, y si no, y para ser presidente la próxima, yo creo que desde esa perspectiva le va a ir mal. No, hay que internarlo, si cree eso hay que internarlo. Por lo menos por ahora no le alcanza. No. Nunca se sabe, igual, a ver si prende o no un candidato. tipo joven, tampoco va a pensar, llego y gano. Si se presenta y saca un 20% en una interna, o por afuera, el gobierno le encantaría que los candidatos peronistas fueran tres, en tres listas distintas, Massa, Randazzo y Cristina. Entonces ahí, con un 35, cuanto más divida el gobierno gana el voto tranquilo. peronista. Veremos, qué sé yo. Bien. A ver, mira, se me quedó una acá. Fraude. Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer. Y Margarita Stolbizer deshoja la Margarita, está con Massa, pero la seducen todo el Nunca tiempo. pensó Margarita estar en esta situación, ¿no? Porque sacó el 11%. Y es lo que garpa también estar contra, no, el 3%, 2%, fue un desastre la campaña. Ella dice, fue vergonzosa la cantidad de votos que saqué y por eso se acerca a Massa. Cuando empieza a ponerse enfrente de Cristina, y ponerse enfrente a Cristina le garpó muchísimo, porque mucha gente le empieza a reconocer que ella es la que pelea para que Cristina vaya presa. Y entonces pone la cara, la critican, la insultan, y empieza a crecer en las encuestas. Hoy está más cerca de Massa que de Macri, pero dice yo tomo café con todos, y en el gobierno se desesperan porque Margarita sea candidata. Massa le desconfía, ¿Le desconfía, decís? Sí, acá, esta es la que se cayó. Mira, no, es esta. Elisa Carrió. Elisa Carrió, vos sabés que tiene, a mí no sé vos qué pensás, pero es una persona libre, Elisa Carrió, en serio. Es una persona que nadie sabe quién carajo va a ser. Se la banca y critica, y el gobierno la quiere de candidata, pero no quiere que critique, y eso no va a pasar. Ella sabe que su principal capital es su postura ética y la libertad que tuvo, y además tiene ese estilo diciendo, a mí todo me chupa un huevo, yo voy a seguir siendo quien soy y no me van a disciplinar porque nunca lo hicieron. A mí me da la impresión de que no va a ser candidata en provincia porque la van a obligar a compartir lista con gente que ella no quiere, y va a terminar, me da la impresión que va a terminar siendo candidata en capital y va a ser una buena ¿Por qué se te ocurrió elección. esta boludez del bolillero que cuando quedan dos no entran? Ahí está, acá está, momento. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es el rostro humano de Mauricio Macri. Y te voy a decir por qué. El otro día escuché los dos discursos, el de Macri y el de María Eugenia Vidal en IDEA. Ella habló solo de temas sociales frente a un auditorio que no tenía, ella, digamos, no es el discurso, no hablaba de crecimiento del PBI, de blanqueo, de temas macroeconómicos. Dijo, dupliqué la cantidad de raciones alimentarias en las escuelas. Todos los directores de hospitales saben que llegan con los insumos. Tenemos que reformar la mafia policial. Yo escuchaba ese discurso y parecía raro, viniendo del macrismo. Es la gran carta electoral. El otro día leía una nota que decía, el dilema del gobierno es cómo transformar la imagen de María Eugenia Vidal, que es la más alta del país, en votos, porque no puede ser candidata, porque es candidata a gobernadora. Entonces, ¿y cómo hacer para que eso después no le desgaste? Claro, el argumento... Suponiendo que el 19 quiere hacer. Mira, en el 85, la primera elección de Alfonsín, el argumento, nadie conocía a los candidatos radicales. El argumento era, no le ate las manos a Alfonsín. Sí, claro, me acuerdo. El argumento va a ser, ayúdenle a María Eugenia, y van a tratar de ganar la elección. La estrategia depende de quién ponga, porque ayuda a María Eugenia, si pones a Papá Noel, sí, pero si pones a Jack el Destripador... Y bueno, ese es el tema. Ahora, Macri siempre, en la última elección, la campaña fueron dos mujeres. Una era la mujer que no queremos, que era Cristina, y la otra la mujer que queremos, que es María Eugenia. El gobierno imagina lo mismo, que Macri no esté en campaña, que la campaña sea Cristina versus María Eugenia, y ver, lo que pasa es que Cristina puede ser candidata y María Eugenia no, y ahí está la dificultad de la campaña. Bueno, nos queda Mauricio Macri. Y bueno, Mauricio Macri se juega el todo por el todo. Y se juega el por el todo. Yo te escuchaba en la editorial diciendo, el gobierno especula, le conviene que se presente Cristina. Sí, le conviene que se presente Cristina si Cristina no le gana.
Porque bueno, si claro. el que le ganara fuera Massa... Es que ellos creen que si Cristina se presenta ganan ellos, por Bueno, poco, claro, pero ganan. está bien, Claro. pero además siempre le ganaron, siempre que fue mano a mano le ganaron. Ahora, si se presentara Randazzo, Massa y ellos sacaron un 33, dirían, bueno, seguimos gobernando, no pasa nada a nivel nacional. Ahora, gana Cristina y se te instala como candidata a presidente, olvídate, Macri se terminó, porque Sí, toda la bueno, historia de claro, atraer claro. capitales, etcétera, 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 y va a jugar a dividir el peronismo, va a jugar a poner toda la guita para que no importa la macroeconomía, lo que importa es ganar las elecciones y se juega la vida. Maxi, ¿empleados del Estado? Sí, Jorge, vamos a hablar un poquito de los empleados del Estado, porque estos son los últimos datos oficiales que dio el Ministerio de Trabajo. Hoy en la Argentina hay 3,5 millones de empleados en la administración pública, entre todas las áreas. La administración pública nacional, provincial y municipal. Dame un segundo, vamos al corte y te lo contamos entero. Dale, báncame. Bien, Maxi, volvamos con las cifras generales porque ya me olvidé. ¿Cómo es? ¿Cuántos hay 3,5 millones de empleados públicos? Sí, exactamente. Ahí está la cifra exacta, 3.458.000 empleados públicos en todo el país a nivel nacional, provincial y municipal. De esos 3,5 millones, 740.000 están en el Estado Nacional, paga los sueldos Macri, 2.277.000 están en las provincias y 441.000 están en los municipios. Pero acá está la cosa. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran cómo fue la evolución del empleo público en los últimos años. Fíjate en este gráfico que se ve bien. En la campaña 2015, fíjate, entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015, esta es la campaña electoral, se crearon casi 140.000 puestos de trabajo en el Estado. Entre el 14 y el 15, en el último No, año... el 15, este es el 15. La campaña electoral en un año. 140.000 puestos de trabajo en el Estado. Básicamente en las provincias, pero también en el Estado Nacional. Esto fue la campaña de el sea, pasabas por la puerta del ministerio y te agarraban, te decían firme acá. 140.000 empleos públicos más. Cosa... Macri asume con 3.459.000 empleados públicos. Hay un ajuste, caen los empleados públicos y después empiezan a contratar. Es decir, se empiezan a echar empleos públicos y después se vuelve a contratar. Mirá lo que hicieron cada administración, ¿no? El Estado Nacional, las provincias y los municipios. Macri echó alrededor de 6.000 empleos públicos. 5.963. Y contrató casi 3.000. Eso es el momento en que despide, mucho vinculado a la cámpora, bueno, y contrata otros 3.000. Lo que fue escandaloso fue en las provincias. Echaron más de 26.000 empleados públicos, los gobernadores, y contrataron más, 28.000. Es decir, echaron a los empleados públicos que venían de administraciones anteriores de otro signo político y contrataron la tropa propia. O sea, hay 1.700 empleados más. Hay más. Y en el caso de los municipios, también echaron 1.200 y contrataron más de 1.700. Con lo cual, hoy, y vuelvo al gráfico ese... Es increíble, porque perdóname, si te preguntan a cualquiera que está mirando, vos dirías, no, sacaron muchos empleados públicos. No. Hoy hay la misma cantidad de empleados públicos en el Estado argentino que había en diciembre. Es decir, lo que se hizo es echar, y esto lo hicieron fundamentalmente los gobernadores, es decir, se echaron más de 33.000 empleados públicos, pero se volvieron a contratar otros 33.000. ¿Se entiende? Sí, lo que hicieron todos es echar a lo que no era tropa propia, es decir, que venían de administración anterior, y tomar, exactamente, tropa propia. Fíjate cuáles fueron las provincias que más contrataron desde diciembre, las que han aumentado el empleo público, no es que redujeron, es decir, echaron mucho, por ahí por el cambio de administración, pero después contrataron todavía más. Tucumán, la que más contrató empleados públicos, Tucumán, que está en una situación fiscal terrible y demás, llegó Mansur, lleva un aumento de empleados públicos de casi 4.000 empleos públicos. Chubut, Neuquén, Chaco, Formosa, Gildo Infran, que viene hace 25 años, sigue contratando empleado público, y Corrientes, que es radical. Como todavía queda gente que no es empleada pública. Bueno, pocos. Ojo que con esta cifra... No, porque aún cuando se reproduzca, porque se debe reproducir cada tanto, crecen los otros. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Este año hubo una caída del empleo privado de 100.000 puestos de trabajo. Algunas estimaciones hablan de 120.000 puestos de trabajo en el sector privado. En blanco, La mitad
en blanco. La mitad en la construcción, 60.000. Se empezó a recuperar un poquito a partir de agosto. Ahora, el empleo público se mantuvo. Digamos, en el empleo público no hubo ajuste. Donde hubo ajuste fue en la economía privada, con los despidos importantes, sobre todo en la construcción. Pero perdón, yo escucho a la gente de ATE, de UPCN, etcétera, decir que hay 200.000 empleados públicos menos, que no sé. No, hay exactamente, es decir, en algunos casos en las provincias hay más empleos públicos de los que había. Y la mayor cantidad de despidos de empleos públicos fue en las provincias. Lo que pasa es que después se contrataron más de lo que se despidieron. Y eso ha ocurrido en prácticamente todas las provincias. Estos 3 millones casi y medio de empleados públicos que hay a nivel nacional es una cifra subestimada, porque hay muchos municipios que no informan bien cuántos empleos públicos tiene, y hay una provincia, lo hemos dicho, Santa Cruz, que acá figura en esta estadística con 3.000 empleos públicos, y todos saben que en Santa Cruz hay entre 70.000 y 80.000 empleos públicos. Vamos a otro corte cortito, dale, venite. Bueno, Romina. Gómez Centurión volvió a la aduana, esto lo decidió Mauricio Macri, vos me vas a decir fue una decisión de la justicia, finalmente entendieron que era inocente lo que se le acusaba. No, la justicia, el juez Ariel dijo, lo que dijo es mucho más grave todavía de lo que habíamos pensado. Acá podría haber un contrabando agravado, lo está viendo el Fuero Penal Económico, porque entiende que era parte de esta relación entre funcionarios y empresas, así que ya no solamente lo investigan por contrabando agravado, que es más grave. O sea, volvió pero sigue siendo investigado y de un delito peor. Y por inteligencia interna, porque entienden que su forma de combatirlo está pasando en la aduana. Sin embargo, lo abrazó Carrió, que es una especie, digamos, ¿no?, de beatificación que te da, y a partir de eso, a pesar de que la justicia lo investiga por 2 casos más graves, por los cuales Macri lo había apartado, volvió desde el jueves pasado, tiene su despacho otra vez en la aduana. Chau. Chao.